Después de anexar las dos tablas de empleados para generar una tabla consolidada, y tras combinar las tablas de geografía y banderas, nos encontramos con varias tablas que ya no son necesarias. Además, incluso con un número reducido de ellas, como en este caso, empieza a resultar incómodo localizar rápidamente las tablas con las que queremos trabajar en un momento dado. Afortunadamente, el editor de consultas no solo nos permite configurar los procesos ETL, sino que también ofrece herramientas para gestionar eficientemente las consultas del modelo. Estas herramientas están disponibles en el menú contextual de cualquiera de las consultas o tablas del panel lateral izquierdo. Ahora bien, antes de continuar, conviene hacer una aclaración terminológica importante. Lo que vemos en este panel lateral no son técnicamente tablas, sino consultas. Cada una de estas consultas está escrita en el lenguaje M y devuelve un valor. En este momento, todas las consultas que tenemos devuelven tablas, como podemos apreciar por los iconos, de ahí que muchas veces hablemos informalmente del listado de tablas, pero conviene entender que una consulta también podría devolver otro tipo de estructura. Un texto, una lista, un número, una función. Por tanto, aunque en el uso cotidiano podamos referirnos a estas entidades como tablas, lo correcto sería hablar de consultas, entendidas como instrucciones que determinan cómo obtener y transformar los datos para devolver un elemento, por ejemplo, una tabla. Y veamos a continuación las herramientas disponibles para su gestión. Y comencemos por esta opción de habilitar carga, opción seleccionada por defecto. Esta opción nos indica si la tabla debe cargarse en el modelo de datos. O dicho de forma más sencilla, si queremos que esta tabla se muestre en el editor de informes. Por ejemplo, ahora mismo las dos tablas de empleados tienen la carga habilitada. Y también la tiene habilitada la tabla Employees que hemos creado anexionando las dos anteriores. Esto supone que las tres tablas se muestran en el editor de informes. Lo que de entrada no parece una buena idea. Si la tabla Employees ya contiene el listado completo de empleados, mantener visibles las otras dos tablas con listados parciales puede resultar como mínimo confuso. Y en el peor de los casos, llevarnos a cometer errores en el diseño. Si desactivamos la carga de las dos tablas iniciales, y observemos que cuando hacemos esto el nombre pasa a mostrarse en itálica, dejarán de estar visibles en el editor de informes. Pero seguirán existiendo en el editor de consultas y podremos seguir utilizándolas como base para generar otras tablas. Concretamente, la tabla de Employees con el listado completo de empleados seguirá generándose correctamente anexando las dos anteriores. Y también voy a desactivar la carga de la tabla Flags, pues el campo que contiene la URL que apunta a las imágenes con las banderas ya lo hemos llevado a la tabla de geografía. La segunda opción en la que vamos a fijarnos es esta, incluir en la actualización del informe. Si esta opción está activada, significa que cuando se fuerce una actualización del informe, esta tabla también se va a actualizar. Ahora bien, podríamos preguntarnos si tiene sentido que una tabla no se actualice. Y aunque parezca sorprendente, hay muchos escenarios en los que no resulta necesario. Por ejemplo, tablas con traducciones entre idiomas que no van a cambiar, calendarios personalizados, tablas de parámetros definidos manualmente, etc. Y aunque podríamos dejar que estas tablas se actualizasen, si se trata de tablas grandes, esa actualización innecesaria podría consumir recursos sin mayor utilidad, mayores tiempos de actualización, mayor uso de memoria, etc.
Por algún motivo no del todo evidente, cuando desactivamos la carga de una tabla, esta opción pasa a estar inhabilitada, lo que supone que no podemos modificarla. En todo caso, si quisiéramos cambiarla, bastaría con habilitar temporalmente la carga, modificarla si quisiéramos, yo no lo voy a hacer, y volver a desactivar la carga. Yo voy a dejarla como está, con la actualización habilitada y la carga desactivada. Y en este punto nos encontramos con tablas de distinta naturaleza. Tablas que se van a mostrar en el editor de informes, otras que no por tratarse de tablas intermedias a partir de las cuales creamos otras tablas. Podríamos tener tablas de hechos, de dimensiones o incluso consultas que no devuelvan tablas sino otro tipo de estructuras. Ante esta diversidad, lo más recomendable es organizar las consultas en carpetas o grupos, tal y como se llaman en este editor. Por ejemplo, podríamos decidir llevar las dos tablas iniciales de empleados y la tabla de banderas a un grupo que contenga todas las consultas auxiliares. Para esto, abrimos el menú contextual de una de ellas, movemos el cursor por encima de la opción Mover a un grupo y hacemos clic en el nombre del grupo al que mover la consulta. En este momento no tenemos ningún grupo creado, por lo que la única opción disponible es Nuevo grupo. Hacemos clic en ella, se nos pregunta el nombre que queremos dar al grupo, Auxiliary Queries, por ejemplo, y una descripción opcional. Hacemos clic en Aceptar y vemos cómo las consultas se han repartido en dos grupos, el que acabamos de crear y otro creado automáticamente por el editor para contener el resto de consultas. Cada grupo muestra el número de consultas que contiene. Y abriendo su menú contextual, podríamos eliminarlo, junto con todas las consultas que contenga, o desagrupar su contenido. Una vez que hemos creado grupos, mover una consulta a uno de ellos es muy sencillo. Podemos o bien abrir su menú contextual y seleccionar el grupo destino, o bien pinchar y arrastrar la consulta hasta el grupo que deseemos. Por otro lado, también podemos modificar el orden en el que aparecen las consultas utilizando las opciones Subir y Bajar. Eso sí, esta reordenación de consultas solo afecta a la visualización en el panel izquierdo. No influye en el orden de ejecución de los procesos ETL ni en el orden en el que las tablas se van a mostrar en el editor de informes. La opción Duplicar crea una copia de la consulta que va a contener los mismos pasos que la consulta original, pero ambas van a ser consultas independientes. Esto supone que podemos modificar la copia sin que esto afecte a la consulta original. Por ejemplo, en esta copia podría quedarme solo con la columna conteniendo los países y eliminar duplicados para crear lo que frecuentemente se llama una tabla maestra de países, y esto no modificaría la tabla original, como podemos ver. Esta misma funcionalidad la tenemos a nuestra disposición usando las herramientas Copiar y Pegar. Podría copiar una consulta y pegarla para tener un duplicado. De hecho, también podríamos utilizar los atajos de teclado Control-C y Control-V para copiar y pegar respectivamente. Esta otra herramienta, Referencia, va a crear una nueva consulta tomando como punto de partida el resultado de la consulta original. Es decir, la nueva consulta está vinculada a la original, lo que supone que si modificamos la consulta original, la referencia también se va a actualizar. Pero no al revés. Podríamos añadir nuevos pasos a la referencia sin que esto afectase a la consulta original. Por poner un ejemplo, si creamos una referencia a la tabla Geography, inicialmente ambas consultas devuelven lo mismo, la tabla de geografía. Si modificamos la tabla original convirtiendo, por ejemplo, la columna Country a mayúsculas, vemos que la referencia también se modifica.
Pero si añadimos un nuevo paso a esta última consulta, por ejemplo, eliminando la columna City, la tabla original no se ve modificada. Y voy a eliminar el paso que convierte a mayúsculas y también la referencia que hemos creado. La opción Eliminar, como indica su nombre, nos permite eliminar una consulta, lo que será posible solo si no hay otras consultas que dependan de ella. La tabla Geography, por ejemplo, depende de la tabla Flags, pues hemos traído a Geography la columna conteniendo las banderas mediante una combinación de tablas. Esto significa que la tabla Flags no puede eliminarse, salvo que previamente eliminemos del proceso ETL los pasos que ejecutan la combinación. Y aquí vemos el mensaje de advertencia que nos devuelve el editor si intentamos eliminarla. La opción Cambiar nombre nos permite cambiar el nombre de la consulta, modificación que no es parte del proceso ETL. Si ejecutamos esta opción, entramos en modo de edición del nombre y presiono Escape para cancelar. Otra forma de cambiar el nombre es haciendo doble clic sobre el nombre que queremos cambiar y vuelvo a presionar Escape. Una tercera opción es modificar el nombre directamente en este panel de propiedades. Los nombres que demos a las consultas serán los nombres con los que aparecerán en el editor de informes. Esto supone que como regla general conviene utilizar nombres descriptivos, pero evitando que sean excesivamente largos, ya que al crear expresiones en DAX tendremos que escribir los nombres de las tablas y nombres demasiado largos puede dificultar la legibilidad del código. La opción Editor avanzado abre el llamado Editor avanzado conteniendo el código M de la consulta. En propiedades también podríamos modificar el nombre de la consulta y su descripción, así como habilitar o inhabilitar la carga de la consulta en el editor de informes y su actualización, opciones que ya hemos visto. Por último, la opción Crear función convierte la consulta en una función M reutilizable y la opción Convertir en parámetro transforma la consulta en un parámetro, estando estas dos opciones fuera del ámbito de este vídeo.